Organizaciones, al Ayuntamiento, partidos políticos regionales y medios de comunicación. En su comunicado rechazan una vez más cualquier motivación política radical por parte de los adolescentes. Mañana se presentará el festival que tendrá lugar el próximo sábado en el astillero del Natahoyo. Los trabajadores protestan por la posible salida del grupo Duro Felguera del capital de Naval Gijón. De terrorismo empresarial han calificado los trabajadores de Naval Gijón a Duro Felguera por querer salir del capital de la empresa en un momento en que el astillero tiende a consolidarse empresarialmente con carga de trabajo y ayudas oficiales. El secretario del comité de empresa descalifica al grupo Duro Felguera. Los trabajadores tenemos que decir claramente que detrás de este velo lo único escondido que hay es que se está poniendo en peligro el futuro de 2000 familias, ¿no? Lamentablemente cuando esta situación se produce en un momento en que el astillero está a punto de consolidarse con carga de trabajo, está a punto de consolidarse en cuanto a ayudas de la administración central, y nosotros consideramos que Duro Felguera está practicando un auténtico terrorismo empresarial por su actitud nuevamente cuando los momentos son quizás los más críticos y los más importantes para despegar el futuro del astillero. Los trabajadores no quieren movilizarse, pero hablan de continuar con las barricadas si no se rectifica la actitud de Duro. En este sentido, advierten a las autoridades locales y regionales de que la imagen del verano será de trabajadores protestando si no se les ayuda. Regulación de empleo en ambas empresas. En la naval afecta a la totalidad de la plantilla, es la causa de las protestas. Los trabajadores del astillero Naval Gijón llevaron a cabo hoy en la localidad asturiana una nueva manifestación, durante la cual se quemó un automóvil y hubo algunos enfrentamientos con las fuerzas del orden. La protesta se dirigía contra el expediente de regulación de empleo que afectará a la totalidad de la plantilla hasta el próximo mes de agosto. Nosotros ponemos trabajo y dinero para que cobréis vosotros y ellos lo roban. Los obreros navales tienen previsto endurecer sus movilizaciones durante todos los jueves hasta que se arbitren medidas que permitan activar los pedidos de la empresa. Piden además que antes del próximo miércoles se cree una mesa de negociación entre todas las partes afectadas. Mientras tanto, las mujeres de trabajadores de Santa Bárbara se manifestaban esta tarde en Oviedo hasta que se retire el plan. Ayer no estaban solas. Les acompañaba un grupo de mujeres de Duro Felguera, de Las Cuencas, la diputada Amalia Maceda de Izquierda Unida y el coordinador de la coalición, Gaspar Llamazares. Se sentaron en mitad de Uría y pararon el tráfico. Son los obreros mejor cualificados y tienen unas máquinas las mejores de España y de Europa. Hemos acogido mucho de Alemania, Francia y todos los mejores países. Lo que pasa es que el señor ministro quiere llevar la obra para el País Vasco y dejarnos aquí en Asturias totalmente desindustrializados. Cuando el ministro de Cultura pues dice que hay que fomentar la formación profesional, ahí hay gente muy bien formada, que estudió 5 años, que saben hacer ya no solo armas, como yo digo, desde un tornillo a cualquier cosa, y quieren echarlos a la calle. ¿Por qué? Están decididas a seguir en la calle hasta que retiren el plan que quiere despedir a más de 600 trabajadores en Asturias y cerrar la fábrica de La Vega en Oviedo. Hasta que sea necesario, hasta el final, y lo que sea necesario. Voy a trabajar todos los días de noche y todos los días estoy aquí por la mañana y vendré aquí mientras me quede sangre. Duro Felguera y en concreto su representante en el astillero, Ramón Colau. Que vayan pensando en que va a ocurrir más gordo si no son capaces de frenar esta operación. Entonces se decidió dejarlo marchar, por eso digo, para que no sea la víctima tal, el objetivo está cumplido, se va a dejar marchar, pero no vamos a cesar aquí, vamos a continuar hasta que den marcha atrás con el tema y vamos a intentar atacar a quien tenemos que atacar, que es Duro Felguera, que fue el principal enemigo nuestro hasta estos momentos, y concretamente la persona de Ramón Colau. Los representantes de los trabajadores mantuvieron el primer encuentro con el nuevo socio del astillero en una reunión cargada de tensión, en la que también estuvieron presentes el presidente de Naval Gijón, Galo Baizán, y un representante de la familia Orejas, que controla el 50% del astillero. Aunque se planteó la posibilidad de retener al armador andaluz en las instalaciones de Naval Gijón, al final no se llegó a emplear esta medida de fuerza. Veíamos la posibilidad de tirar un poco más de la cuerda, pero creemos que el objetivo que teníamos pendiente ahora, creemos que está cumplido. El comité, por mayoría, decidimos que ahora va a salir el sayalero, el nuevo accionista, que ya en este momento, y que vamos a procurar no decir nada, ni una palabra, porque en la mesa de negociación arriba, cuando entramos en plan un poco duro, que no queríamos saber nada de él,
ni que estuviese aquí, que se largase, él saltó también dándole voces de la Virgen. Por lo tanto, entendemos que la forma de que marche, y tú Dios en silencio, pero ahí al lado, cuando salga el coche y que marche por ahí, la impresión que lleva ya lo sabe. Y lo que nosotros queremos también. Por lo tanto, yo creo que está avisado. El comité de empresa presentará a los trabajadores un calendario de movilizaciones para tratar de frenar la venta del 50% de Duro Felguera. Además, utilizarán la vía legal. Hemos pedido ya el comité de empresa a la dirección del astillero que haga uso del artículo 12 de los estatutos de Naval Gijón, donde se tiene que utilizar la cláusula inicial por parte de Duro Felguera, que es quien vende, ofrecerlo al otro grupo accionarial. Esto, como no se hizo así, nosotros creemos que están incurriendo en un grave error legal, que se están saltando la ley, y por tanto vamos a utilizar también los argumentos legales que tengamos para tratar de defender eso. El comité de empresa volvió a encontrarse con el nuevo socio del astillero, Victoriano Sayalero, en Oviedo, a donde acudieron con la esperanza de que estuviese acompañado por Ramón Colau. Duro Felguera en el astillero al armador andaluz Victoriano Sayalero. La acción de Naval Gijón, arropada por la familia Orejas, que posee la mitad de las acciones de la empresa, luchan juntos por dar marcha atrás a la operación de venta de las acciones de Duro Felguera en el astillero al armador andaluz Victoriano Sayalero. Los trabajadores de Naval Gijón han desarrollado ya la primera jornada de lucha en las calles de la ciudad, que comenzó con la quema de neumáticos frente a la fachada del Banco Central Hispano en la calle Los Moros y concluyó con una manifestación que terminó con momentos de violencia y tensión en el interior de las oficinas de Hidroeléctrica del Cantábrico. Tanto la entidad bancaria citada como la compañía eléctrica asturiana están involucradas en esta operación de cambio de accionariado en Naval Gijón. Por su parte, la empresa ha presentado ya ante notario la impugnación de esta operación de traspaso de acciones, que considera ilegal, puesto que Duro Felguera estaba obligada a ofrecer su participación en el astillero al otro socio, el Grupo Orejas. Que además, ya lo digo oficialmente, si llegamos a este proceso, vamos a encontrar una solución para que Duro Felguera se vaya de esta sociedad. También lo digo oficialmente. En paz y tranquilidad, siempre y cuando cumpla con todos los compromisos que tiene puestos de manifiesto dentro de la mesa de viabilidad de Naval Gijón. Vamos a encontrar esa sociedad, esa solución, la vamos a encontrar. Es decir, Duro Felguera se va a poder ir. Los intermediarios internacionales, la banca y los clientes de Naval Gijón se han puesto en contacto con el astillero para expresar su preocupación por las informaciones publicadas estos días, mientras siguen llegando a Naval Gijón cada vez datos más contundentes sobre la difícil situación económica y financiera del armador Victoriano Sayalero. La dirección del astillero agradeció a los trabajadores su responsabilidad y su compromiso con el futuro de la empresa, puesto que pese a las numerosas asambleas y protestas no se perderá ni un minuto de trabajo y el ritmo de construcción no se verá afectado. Gijón se reúne el lunes en la Consejería de Economía. Es en esta mesa donde Duro Felguera debería explicar la operación por la que el armador Victoriano Sayalero se hizo con la mitad de las acciones de Naval Gijón y ahora se las ofrece al Grupo Orejas por una peseta. Cada vez está más claro que Victoriano Sayalero recibió dinero por quedarse con las acciones de Duro en el astillero. ¿Pero cuánto? Las cifras que se barajan apuntan a que fueron muchos millones, hasta 400, los que Duro podría haber pagado a este polémico armador para que actuase como su testaferro, figurase como propietario de la mitad de Naval Gijón y así poder desentenderse de sus compromisos con el futuro del astillero. A esta cantidad hay que añadir los 250 millones que Duro Felguera aportó como garantía para el quimiquero actualmente en construcción. Si hay algo más claro en este asunto, para nosotros es que Duro Felguera pagó a Sayalero, porque no podemos entender que en el transcurso de una semana Sayalero vaya a perder 850 millones de pesetas con esta operación. Yo te lo comentaba a ti por la mañana, y es que si Sayalero pagó a Duro Felguera, como dice, 600 millones de pesetas la semana pasada y ahora Sayalero ofrece las acciones a Naval Gijón y encima deja 250 millones de pesetas, está claro que Sayalero percibió dinero de Duro Felguera. Duro Felguera ofreció en su día al Grupo Orejas 600 millones por su participación en la empresa con la condición de desentenderse de sus compromisos. Los Orejas le pidieron 800, cantidad que tenían pensado utilizar para ampliar el capital del astillero. Pero la negociación no cuajó y Duro Felguera recurrió, como es sabido, a Victoriano Sayalero. Los sindicatos cifran en 1.275 millones los compromisos de Duro Felguera con Naval Gijón. Este es su cálculo. Y está muy claro que si Duro Felguera tuviera que asumir los compromisos de la mitad de la plantilla que le correspondería al 50%
50%, 224 trabajadores, calculando una indemnización de 45 días por año de servicio en la empresa, más los avales de garantía del barco 551, nosotros la cantidad que tenemos estimada son 1.275 millones de pesetas. Si el Grupo Orejas estaba negociando una posible cantidad de 800 millones de pesetas, lo que está claro es que Duro Felguera pretende marcharse de la forma más barata posible. Y nosotros creemos que a partir del próximo lunes, que va a haber una reunión de la Comisión de Futuro, el Gobierno regional tiene que buscar una solución a este tema y a la salida de Duro Felguera. Los trabajadores volvieron a salir a la calle en una manifestación pacífica y sin interrupciones de tráfico. Reclaman explicaciones del presidente de Duro, Ramón Colau, que hasta ahora tampoco ha atendido los requerimientos de entrevista del Grupo Orejas. El presidente del astillero, Galo Baizán, ha pedido la intermediación del presidente del Principado, Sergio Marqués, para tratar de hablar con Colau antes de la reunión del lunes. El retorno de los pasamontañas a la zona industrial de la bahía gijonesa, el bloqueo de las puertas de acceso al tallerón de Duro en las instalaciones vecinas al astillero Najisa y la consiguiente barricada de neumáticos garantizaba la seguridad de no irrupción de las fuerzas de seguridad durante el asalto. La furia, vertida solo dialécticamente durante las últimas semanas, de los trabajadores de Naval Gijón contra quienes hasta hace unos meses eran accionistas de la empresa, se transformaba en unos minutos en violencia sobre las instalaciones de la oficina técnica del tallerón de Duro. Lunas, puertas y de forma especial el material informático de las oficinas era el blanco de la ira de los trabajadores de Najisa, contra quien hoy califican en un comunicado del comité como terrorista empresarial y verdugo de Najisa, el presidente de Duro, Ramón Colau. Nosotros con estas acciones estamos demostrando la desconformidad de los trabajadores con esta marcha de Duro Felguera, que en su momento puso en peligro 450 puestos de trabajo, ¿no? Los trabajadores de Najisa se preguntan en un comunicado si la delegación del gobierno procederá a ordenar la detención del presidente de Duro o les hará a ellos responsables de lo que consideran defender su puesto de trabajo con el único método por el que pueden ser escuchados. El comité considera que las autoridades deben obligar a Duro a pagar lo que califican como deuda por desinversión. No hizo frente a sus compromisos y tiene una deuda con el astillero de 800 millones de pesetas que debe de compensar por el daño que hizo. Y nosotros pretendemos que con esos 800 millones de pesetas que Duro Felguera tiene que pagar por marcharse del astillero sirvan para capitalizar la empresa, consolidarla económicamente. El asombro y la impotencia asomaban ayer en los rostros de los trabajadores de las oficinas del tallerón de Duro. Los asaltantes afirman que esos mismos trabajadores del tallerón tendrán todo su apoyo si su trabajo se ve amenazado por la política de abandono industrial de los directivos de Duro. En el caso de Najisa, creen que esa política buscaba el cierre del astillero. Queremos dejar claro que lo que estamos es peleando por la consolidación de la empresa, algo que Duro Felguera no quiso asumir en su momento y estuvo a punto pues, de quebrar el astillero con su marcha y que además siempre lo estuvo intentando, ¿no? Ahora que Duro Felguera ya se fue del astillero, lo único que pedimos es que compense económicamente esa deuda con los trabajadores. Hoy, una reunión tripartita busca una solución que permita el retorno de los pasamontañas a los armarios. Tenemos una reunión en la Consejería de Economía. El gobierno regional se comprometió a que iba a hacer gestiones con Duro Felguera para tratar de buscar una salida negociada de este grupo accionarial de Naval Gijón y no sabemos si hay algún resultado positivo o no. Nosotros, en la medida que tenga una solución a este conflicto, nosotros lo que queremos es dedicarnos a trabajar y a trabajar en paz, evidentemente, porque llevamos muchos años de pelea. Mientras, los trabajadores de Najisa presentaban hoy sus pruebas sobre la irresponsabilidad de Duro en la frustrada venta de acciones a Sayalero. Sobre la bahía de Gijón, los nubarrones negros siguen siendo algo más que una figura retórica sobre el cielo de la paz social. Tanto para el Partido Popular como para el Socialista, Izquierda Unida y Partido Asturianista, la violencia no es el camino adecuado en un momento en el que el futuro de Najisa parece despejarse. Desde luego, la utilización de la violencia, como se está haciendo por parte de los trabajadores, no es justificable. Primero, porque nunca es justificable el uso de la violencia. Y segundo, porque ese problema que tenían se suscitó sin violencia. Rechazamos totalmente lo ocurrido porque ese no es el camino que tienen los trabajadores de Najisa para defender sus justos intereses y en este caso los intereses de Najisa frente a la actitud de Duro Felguera al abandonar el astillero. A veces determinadas movilizaciones que podrían entrar ya en lo que podemos considerar acción directa o acción violenta no favorecen ni la solidaridad con los trabajadores y en algunos casos limitan las razones que asisten a los trabajadores en el futuro y en la viabilidad de su empresa.
Creo que los propios trabajadores no se faen a sí mismos ningún favor, no solo ante la opinión pública, sino porque se entra además en general en Asturias en una escalada peligrosa que debemos evitar con absoluta claridad, ¿no? De igual manera, todas las fuerzas parlamentarias asturianas han valorado negativamente la imagen que se da de Asturias ahora que afronta una difícil apuesta por la reindustrialización. Actos vandálicos pueden dañar esa imagen que no se corresponde para nada con la Asturias real, que es una Asturias que está apostando decididamente por su futuro y que trabaja día a día para conseguirlo. Esto da una imagen negativa de Asturias y esto en nada ayuda a apostar por la industrialización de Asturias, por la generación de empleo en Asturias, en la medida en que esto yo creo que lo que hace es asustar. Yo creo que esto asusta a lo que puede ser aquella gente que tiene que apostar por el futuro de Asturias invirtiendo. Acciones de estas características pueden volverse en contra de los propios trabajadores, tanto por sus características violentas como por su proyección a través de los medios de comunicación, dando una imagen que aísla a los trabajadores y que aísla a la empresa y al futuro de la empresa del conjunto de la sociedad asturiana. Pero al margen de eso, que hay una verdad evidente, yo vuelvo a repetir que ni siquiera hay inconvenientes y tipo de actuaciones para los propios trabajadores de la propia Nagisa y además pone en peligro puestos de trabajo en otras empresas. La policía no intervino durante el violento asalto a las oficinas de la factoría de calderería pesada de Gijón porque no lo solicitó por escrito Duro Felguera como exige la ley. Eso explicó ayer en rueda de prensa el delegado del Gobierno, Fernando Fernández Noval. Cuando la empresa Duro Felguera llama a esta delegación de gobierno, yo a la persona interlocutora en ese momento le digo claramente que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden entrar bajo ningún concepto en una empresa privada. Para ello tienen que requerir a esta delegación de gobierno la especial protección. Las fuerzas y cuerpos de seguridad estaban actuando porque estaban justo en las inmediaciones de la fábrica a la espera precisamente de que se cursara ese requerimiento. Una vez no llegado ese requerimiento, las fuerzas y cuerpos solamente pudieron mantenerse en esa situación. Desde luego, yo quizás creo que la actuación fue policialmente correcta, porque en aquel momento de haber entrado en la fábrica, los hechos podrían haber sido mucho más difíciles, habida cuenta de las circunstancias. El delegado del Gobierno considera nazis y mafiosos a los autores de los hechos, que asegura que en breve serán puestos a disposición de la justicia. En estas ocasiones también quisiéramos nosotros poder utilizar los mismos medios que ellos. Sin embargo, desde el puro Estado democrático constitucional y desde el respeto a la ley y a la libertad, tenemos que actuar como órganos constitucionales que somos y por lo tanto hemos de actuar dentro de la ley. Pero podemos decir, y digo concretamente con este encuadramiento de los hechos, que desde luego el cerco se está estrechando no solamente contra los actores, sino también contra los posibles instigadores de estos hechos, que en principio pretenden simplemente no una defensa de unas relaciones laborales, porque claramente los hechos lo determinan, sino prácticamente demostrar una situación concreta de inestabilidad social en Asturias que no se corresponde con la realidad. Fernández Noval ha pedido la intervención del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia y recuerda que si se juzga a los responsables de los actos vandálicos podrían ser condenados a penas entre 6 meses y 6 años de cárcel en aplicación del Código Penal. Esta delegación del Gobierno transmitirá claramente de todas las notas y de las circunstancias que hay sobre los hechos de ayer al fiscal jefe de la Audiencia Provincial con el objeto de que dé curso diligencias oportunas que sobre los mismos hechos se deben dilucidar judicialmente. Agresiones, que esas son las que no se ven en los medios de comunicación, las agresiones de Duro Felguera a los trabajadores, a nuestras familias, agresiones psicológicas, y sin embargo causa más sensación a nivel informativo que se rompan cristales o que se rompan unos ordenadores que son pérdidas económicas que se pueden reparar y que quizás para una empresa como Duro Felguera no suponga nada, pero nosotros tenemos daños psicológicos. Yo de manera pacífica, a cara descubierta y con orgullo, como dijo el secretario del comité. Fue la vuelta a la calle de una plantilla de 450 trabajadores que exigen a Duro Felguera, exaccionista de Nagisa, las inversiones comprometidas.
la marcha se detuvo en su recorrido ante el edificio que alberga las oficinas de Duro Felguera para proseguir en dirección al Banco Central Hispano y desembocar frente al Ayuntamiento Figonés con la presencia casi permanente de efectivos policiales. Los trabajadores han criticado al delegado del gobierno, quien los llamó nazis y mafiosos. Yo me quiero referir a las manifestaciones por parte del delegado del gobierno, que parece que más bien pretende convertir el problema que tenemos ahora en Naval Gijón con una empresa que se marcha sin asumir sus compromisos, convirtiéndolo en un problema de orden público. Tras permanecer varios minutos ante el ayuntamiento reclamando ser recibidos por el alcalde, los trabajadores se disolvieron sin que se produjeran incidentes. Para el lunes está prevista una reunión de la comisión de seguimiento con el propósito de ver alguna salida al conflicto. Dos días para que 232 trabajadores de Felguera Mel y Felguera Construcciones Mecánicas queden sin empleo si nadie lo remedia. Que se anule esa sentencia es el propósito que ha llevado a los dirigentes de los sindicatos asturianos del metal a pedir esta mañana al consejero de Industria la intervención política del gobierno regional. El consejero y en su momento Trevín, el presidente, ya se hubieran comprometido con los sindicatos a que cualquier gestión que se hiciera con la administración debería de ser a petición de los propios sindicatos o las federaciones de industria. Luego no va a recibir al comité como tal, sino que recibirá a los sindicatos, y nosotros lo que hacemos es venir acompañados por los miembros de los comités de empresa, de comisiones y de UGT. Esperamos y deseamos que el consejero nos dé una salida a este difícil problema, que nos ayude desde el gobierno regional, y con ese talante y esa voluntad venimos aquí hoy para, insisto, tratar de solucionar este difícil y grave problema que acucia a 200 y pico trabajadores de Asturias y de la cuenca del Nalón. En los resultados de este encuentro han puesto sus últimas esperanzas los trabajadores de Duro Felguera, que en los últimos días han intensificado la campaña de movilizaciones de protesta que viene manteniendo para que se paralice el expediente de rescisión de contratos. En el transcurso de la reunión, el consejero de Industria, Julián Bonet, se comprometió ante los sindicatos a mediar ante la dirección de Duro Felguera para retrasar la aplicación del expediente que ha originado 232 despidos. La oferta fue recibida con división de opiniones en el seno de los sindicatos. UGT optó por aceptar la propuesta, mientras que Comisiones Obreras consideraba mejor celebrar un referéndum entre todos los trabajadores. La negativa más rotunda partió de los miembros del Comité de Trabajadores de Duro Felguera. Nosotros entendemos de que aquí al menos hay cuestiones muy extrañas, es decir, crea cuerpo el hecho de que durante todo este tiempo se haya estado perfilando esta estrategia, y nos encontramos con que al final lo que se pretende es que entremos en una negociación vacía, hueca, una negociación que va a beneficiar incluso aún más a la empresa, y que a los trabajadores lo único que les va a suponer va a ser paliar lo inmediato, de forma inmediata, lo más mínimo, las consecuencias de la resolución, ¿no? La negociación del conflicto es urgente, ya que la fecha prevista para que los despidos sean ejecutivos es la de mañana jueves. Duro Felguera se mostró tajante al afirmar que el problema no tiene otra solución, ya que la crisis profunda que el mercado arrastra hace tiempo demanda una reducción de plantilla que permitirá adecuar el tamaño de las dos empresas para hacer posible su supervivencia y su competitividad. No estamos haciendo una medida de cosmética y de solamente reducción de costes. Estamos queriendo transformar esas dos empresas de forma a hacerlas competitivas. Por otro lado, los representantes sindicales rechazan los argumentos del presidente de Duro Felguera y afirman que sus palabras suenan a una disculpa ya conocida que encubre la intención del grupo de cerrar sus filiales en Asturias. Cuando quiera podemos analizar el problema desde una óptica de la unidad económica de grupo, ver realmente en qué situación está el grupo entero, ver su cartera de trabajo, ver su dimensión de ocupación, ver sus resultados económicos, ver toda la estructura del grupo. Y entonces se vería claramente cuál ha sido la estrategia de este en los últimos años, y ha sido fruto precisamente de esa estrategia especulativa, es decir, de ir dejando sin activos, ir dejando prácticamente sin liquidez económica, sin posibilidades a determinadas filiales en Asturias, para posteriormente ir reduciendo sus plantillas. Enfrentamientos que tuvieron su máxima intensidad esta misma mañana. Las barricadas en las inmediaciones de las instalaciones de Duro Felguera en el concejo langreano fueron colocadas durante 2 jornadas. Hoy no las ha habido por la intervención de las fuerzas de seguridad, que han protagonizado enfrentamientos contra los trabajadores que se encontraban en las instalaciones del taller de construcciones mecánicas. También ha habido cargas contra vecinos de Riaño que apoyan a la plantilla de Duro Felguera.
Una vez fracasada la iniciativa de mediación de la Consejería Regional de Industria, han vuelto las movilizaciones. Los trabajadores solo están dispuestos a abandonarlas en el supuesto de que se ha retirado el expediente de rescisión de contratos que afecta a 232 componentes de la plantilla repartidos entre el taller mecánico de Barros y Felguera Mel. La pretensión de los trabajadores es rechazada de plano por la empresa, que ha denunciado los destrozos causados en el interior de la factoría que ocupa Felguera Mel. Los trabajadores han convocado para mañana una concentración ante la Consejería de Industria del Principado y no tienen intención de abandonar por el momento las movilizaciones. Las movilizaciones se han iniciado a primera hora de la mañana, mediante la colocación de distintas barricadas en las zonas de acceso al concejo de Langreo. Los trabajadores han situado neumáticos, tubos de hormigón y piedras, con lo que han hecho imposible la circulación de vehículos. El expediente de extinción de contratos autorizado por la Dirección General de Trabajo ha originado estas protestas que cada vez se radicalizan más. La dirección de Felguera Mel ha acusado a 20 encapuchados de producir destrozos de forma intencionada en el interior de la factoría. En el ámbito administrativo, los trabajadores esperan el fallo del recurso que han presentado contra la resolución de la Dirección General de Trabajo. La mediación de la Consejería de Industria no ha tenido éxito, al no aceptarse la negociación del expediente. Entre tanto, se ha creado en Langreo una plataforma ciudadana para la defensa de los puestos de trabajo de la cuenca. Mientras, la dirección de Duro Felguera insiste en que el recorte de plantillas es la única solución de futuro para sus factorías de Langreo. Las ejecutivas comarcales del Valle del Nalón de ambos sindicatos se oponen a los 232 despidos de Duro Felguera y creen que la Dirección General de Trabajo debe aceptar el recurso de reposición presentado por los trabajadores. Como muestra de apoyo a los mismos, comisiones y UGT han convocado la manifestación para el próximo jueves, así como el cierre de bares y comercios. El grupo Duro Felguera sea responsable subsidiario de esta situación y de que se pueda encontrar recolocación de estos 232 trabajadores dentro de las filiales del propio grupo. Los sindicalistas acusan a Duro Felguera de insolidaridad con las cuencas mineras y les recuerdan que, aunque es una empresa privada, tiene también obligaciones públicas. Nosotros venimos manifestando que Duro Felguera casi tiene un contrato, el programa, con la administración como lo puede tener la empresa ONS. Recibe muchos duros de la administración a través de diferentes canales. Y yo creo que los ciudadanos, lo mismo que exigimos en las empresas públicas, que se nos explique dónde van los dineros, también tenemos que pedir explicaciones a las empresas privadas que utilicen mucho dinero público. En esta jornada terminan los 5 días de permiso retribuido que Duro Felguera ha concedido a sus trabajadores. La empresa ha denunciado el hallazgo de tubos lanzacohetes y rodamientos en distintas dependencias de sus talleres ubicados en el concejo de Langreo. Entre tanto, la plantilla prosigue sus movilizaciones. Esta vez el último escenario ha sido la estación de Renfe de Oviedo. La colocación y posterior incendio de neumáticos en las vías retrasó unos minutos la salida del talgo que cubre la línea entre Gijón y Alicante. El convoy pudo partir, aunque varios de sus vagones llevaban inscripciones alusivas al conflicto que vive la empresa. Langreo esta mañana ha vuelto a ser escenario de nuevos enfrentamientos entre policía y trabajadores. La plantilla también ha secundado un paro de 24 horas en unas instalaciones que no cuentan con la carga de trabajo que potencialmente demandan. El próximo jueves está previsto el desarrollo de una manifestación entre Sama y la Felguera. En el ámbito negociador es inminente una entrevista entre el consejero de Industria del Principado y la dirección de Duro Felguera. Enturbiaron al final el desarrollo de una marcha que, como les informábamos ayer en nuestra segunda edición de Panorama Regional, fue pacífica en su recorrido entre Sama y la Felguera. Miles de personas, 25.000 según los convocantes, las uniones comarcales de UGT y comisiones obreras del Nalón, acudieron a esta manifestación. Son imágenes del enfrentamiento verbal y hasta físico con el que concluyó ayer en la Felguera la manifestación convocada por las uniones comarcales del Nalón, de UGT y comisiones obreras en apoyo a los 232 trabajadores despedidos de Duro Felguera. Los principales agredidos, los dirigentes de UGT y de su sindicato minero, el SOMA, que tuvieron que refugiarse en la comisaría de policía. Expresión última de la tensión que había ido creciendo desde que los manifestantes se concentraron en el Parque Dolores Duro de la Felguera, punto final de la manifestación. Algunos intentaron impedir que intervinieran en público los responsables de los sindicatos convocantes. Pedían que hablaran